los libros, lo que son pergaminos que conservaron los monjes etíopes. Y la Biblia de Etiopía tiene un canon distinto, porque ellos conservaron todos los libros. Todos los libros los conservaron. Incluso hay una Biblia, una versión bíblica que se llama la Biblia etíope con todos los libros apócrifos. Pero ellos conservaron todos los libros, incluso viene el libro de Enoch. También. Son 81 libros del canon etíope, a diferencia del canon de la Iglesia Ortodoxa Rusa, que tiene 82. Y la Iglesia Católica tiene 73, el canon de la Biblia católica, y nosotros como protestantes tenemos la Biblia de 66 libros. Son diferentes, pero me llamó la atención eso, que en la parte donde Jesús estuvo con los discípulos y que se le apareció a más de 500 personas, en esos 40 días, dice en la versión que tienen los etíopes, habla muy claro el Señor de cómo debemos llevar una vida cristiana y nos exhorta a vivirla realmente y nos dice qué cosas vamos a acontecer como cristianos y qué es lo que pasa en el mundo espiritual, se habla del ayuno, y qué es lo que pasa en el mundo material. El ayuno es muy importante. Cuando nosotros invitamos a ayunar, bíblicamente es porque el Señor Jesús fue el primero en ayunar. Él ayunó, recordemos, 40 días. ¿Verdad? 40 días en el desierto. Y después fue tentado por el diablo. Y él, en base también al ayuno, dio la pauta para darnos a nosotros el ejemplo de que con ayuno se vence toda tentación. Digo, con ayuno podemos ir y poner las manos sobre los enfermos y sanarlos. Por eso los discípulos, cuando iban, lloraban por un endemoniado, no pasa nada. ¿Qué pasó, Señor? Es que hay espíritu, dice que no van a salir solamente con ayuno. Y nosotros, esas herramientas, esas son nuestras armas, aparte de nuestra armadura espiritual. Nosotros también tenemos que nutrirnos en oración, platicar con el Señor y ayudar. Esas son nuestras armas, nuestra fortaleza espiritual para ir y hacerle frente al enemigo. Y entonces se junta en nosotros la palabra que pondrá sus manos sobre los enfermos y en el nombre de Jesús seremos fuera demonios. Dice la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a hacer eso, es cuando entonces vemos que somos usados en las manos de Dios. Y a veces muchas personas esperan, cristianos esperan la venida del evangelista, que Dios los usa, qué bonito. Pero nosotros también somos útiles en las manos de Dios. Nosotros también somos real sacerdocio en casa, para orar por nuestros hijos, orar por nuestra pareja, nuestra esposa por el esposo, y orar y bendecirlos y declarar salud sobre ellos. Porque todo, así, todo tiene un trasfondo también, se cumple en la ciencia. Todo se cumple en la ciencia. Porque la ciencia está para cumplir lo que dice la palabra de Dios. Me llamó la atención un científico físico muy famoso, chino. Y él hizo un estudio de física y científicamente Dios existe. Así. Porque Dios, el que hizo
los cielos y la tierra, también hizo el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hay ciencia que es para el bien del ser humano y hay ciencia que no es para el bien del ser humano. Ahorita están viendo ahí, haciendo unas relaciones para ver si encuentran la paz y están poniendo como base unos misiles. A ver si con eso se acaba la guerra. ¿Le doy misiles o no le doy? ¿Qué quiere? Los famosos Tomahawk. ¿Para qué me acuerdo de Tomahawk? Me acuerdo de estas carnes grandotas. Son los indios que traían las hachas, creo que vienen Tomahawk. Pero sí le pusieron Tomahawk a estos misiles y lo que quieren es pues lograr que el enemigo de otro país diga, ¿sabes qué es esto? Y así quieren encontrar sus capaz. Pero nosotros sabemos que hay ciencia del bien y hay ciencia del mal. El mal se usa para destruir. La palabra de Dios dice que el enemigo, el diablo, vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Así que nosotros buscamos la paz de Dios y buscamos hacer siempre la ciencia del bien. Todos usamos ciencia. No podemos nosotros estar, aún los Amish y los menonitas no pueden decir que están exentos de utilizar la ciencia. Para nada. Utilizan la ciencia. Amén. El Señor puso, dice, las estrellas y las constelaciones para que nosotros las veamos y sepamos cuándo sembrar y cuándo cosechar. ¿Quiere decir? ¿Verdad? Y de la usa. ¿Saben cómo hacer conservas de carne sin que les echen a perder? Y pueden durar meses. Y no en un refrigerador. Increíble. Conservas de alimento. Pero también saben cosechar, sembrar y cosechar de diferentes maneras. Hacen sus quesos, que son muy ricos, los quesos menonitas. Los quesos menonitas. Pero también usan la ciencia, dicen que ellos están apartados porque no tiene que ver la luz, absolutamente nada con las tinieblas, así que ellos se apartaron completamente de las tinieblas. Pero usan tractores, ciencia. Tienen carretas, ciencia. Usan caballos, mucha gente piensa que la ciencia son computadoras y otras cosas. ¿No? Tiene que ser algo sencillo también. El método científico es comprobar unas hipótesis y se comprueba que es cierto, es ciencia. Sí. Entonces todos utilizamos la ciencia y siempre lo usamos para el bien. El Señor nos ha dado ello, ¿por qué? Porque desgraciadamente pues comimos. No comimos nosotros, nuestro antepasado, el primer ser humano, Adán y Eva, primero Eva, comió aquel árbol de la ciencia y bien y del mal, que invitó a Adán, y los dos pecaron delante de Dios y desobedecieron y fueron desechados. Pero Dios no los desamparó, sino que iban a trabajar, dice, ahora tú vas a sudar, y vas a trabajar. ¿Ustedes dónde trabajan? Todos trabajamos por su casa. Dice el hombre, como es la cabeza del hogar, tú vas a trabajar por el alimento de tu casa. Y la mujer va a sufrir dolores de parto. Nosotros no sabemos de cómo dolores de parto. Pero la mujer sabe. ¿A qué sí? Y eso viene de que el hombre y la mujer fueron desterrados del huerto de Dios. Y desde entonces nosotros no hemos sido desamparados de Dios, sino que hemos utilizado lo que extraímos de ahí, que era la ciencia del bien, para nuestro propio bien.
A pesar de todo ello, Dios ha tenido misericordia. No podemos decir que toda ciencia es más. ¿Cuántos tomamos medicamentos? Todos tomamos medicamentos. Ciencia nos ayuda a estar sanos, estar bien, sentirnos bien. Y es parte de la misericordia de Dios. Y es parte del tema, de otra parte, la voluntad de Dios. Porque Dios usa también a los niños. Y estaba escuchando ahorita que hablábamos acerca todavía de la guerra, pues Rusia ya está hablando de que dentro de 2 años, a más tardar, ya va a tener la vacuna contra el cáncer en venta para la población. Lo que hay ahorita son refuerzos para prevenir en los países. Pero ellos ya están haciendo una vacuna. Ahorita ellos están aplicando solamente para aquellos que presentan cáncer. Y han visto que, en base a estudios, disminuyen el 80% de los tumores. Eso es algo extraordinario. 80% de los tumores cancerosos los eliminan, los hacen pequeños, los reducen. Y por supuesto que muchas ocasiones ya desaparecen. Maravilloso. Y eso es algo del bien de la humanidad. Por supuesto que se dice que va a costar algo. Esperemos que el gobierno de México absorba esos costos o que la vacuna minore, pero ahorita, hoy, la vacuna, si alguien la quiere comprar, cuesta alrededor de 50,000 pesos. Pero está aplicando ahorita a la gente que ya le detectaron el cáncer. La ponen y disminuyen los tumores cancerosos. Gracias a Dios. Bien, vamos a ver el tema, la bondad de Dios, la segunda parte. La bondad de Dios, la segunda parte es su compañía. En Lucas 24:15, vamos a leer la compañía de Jesús en el camino a Emaús. La compañía de Jesús en el camino a Emaús. Y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y los iba acompañando. Bien. Y dice, sucedió que mientras hablaban iban 2, y menciona el nombre de uno. Era Cleofas, ¿no? Y los 2 eran discípulos del Señor, pero no eran de los allegados al Señor. O sea, no eran de los 11 que quedaban, porque recordemos que ya en ese tiempo Judas ya no estaba y Iscariote ya se había ahorcado. Dice la palabra de Dios. Entonces quedaban 11, pero había otros discípulos que también seguían al Señor, que amaban al Señor, que reconocían el poder del Señor, y así hablaban en esta plática que ellos tenían rumbo a Emaús. Decían que el Señor era poderoso en palabras y hacía milagros y prodigios, y que los mismos sacerdotes y escribas lo vean crucificado. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Nosotros a veces pensamos que si tenemos nosotros alguna discusión, si tenemos nosotros entre nosotros en familia, a veces discutimos un punto y a veces los hijos se asustan. No, papá, no. Estamos hablando solamente de un punto, ¿no? O hablamos con un hijo o con nuestros hijos y a veces pensamos que hacemos mal en levantar la voz, a veces pensamos que hacemos mal en discutir un punto y pensamos que Dios no está con nosotros
Y el Señor dice, Jesús también se acerca y nunca se aparta de nosotros. Nosotros somos del Señor. Ellos iban discutiendo, ellos vivían y veían lo que Jesús hacía. Iban discutiendo entre ellos y Jesús se les acercó e iban con ellos, así iban con nosotros también. Jesús conoce nuestra humanidad. ¿Sabe de qué tipo somos? ¿Sabe nuestra vida? Y no porque sepa nuestra vida, se va a apartar de nosotros. Si el Señor ha dicho que nosotros, desde que hemos entregado nuestro corazón al Señor, que las cosas viejas ya pasaron, y Él jamás se va a acordar de nuestros pecados, ya las dejó atrás. ¿Amén? Y Él va a seguir con nosotros caminando, y Él va a estar con nosotros en toda situación. Ya sea que haya discusión o que no haya discusión, que haya enfermedad o que no haya enfermedad, que haya problemas o que no haya problemas. ¿Ven? Siempre va a estar con nosotros. Y va a estar en la familia y va a estar en la iglesia también. Con las familias de la iglesia, con los jóvenes, con los adolescentes, con los adultos, con todo va a estar el Señor. Y los va a bendecir, y los va a levantar, y los va a proteger, y los va a sustentar, y va a estar con nosotros caminando hasta que lleguemos a la meta final allá con Él. Así que el Señor se va a acercar con nosotros y va a caminar siempre con nosotros. Y esta es una lección para nosotros el día de hoy. Muchos cristianos se apartan de Dios porque se equivocaron en algo. Jóvenes que van iniciando, personas adultas que van iniciando en el camino del Señor, les ofrecen ahí sus amigos una cerveza o un vino, y no, yo no quiero, no hay cómo decir que no. Porque no quieren emborracharse. Y lo hacen y ya no quieren venir a la iglesia. No, yo no quiero ir a la iglesia hasta que ya lo pueda hacer. Si no vas a la iglesia, nunca lo vas a hacer. Esa es la realidad. Lo único que podemos hacer nosotros es pedir perdón y seguir adelante. Si nosotros nos sentimos culpables de haber hecho eso, o no eso, sino a lo mejor una mentira, a lo mejor a una mala palabra, otras cosas, a lo mejor procedimos de otra manera que no debemos haber hecho. Señor, perdóname mi pecado. Lávame nuevamente con tu sangre, porque yo sé que soy un pecado. Así como aquel hombre, aquel publicano que reconocía que él era un pecado, que él cobraba impuestos, ¿verdad? Se pegaba golpes de pecho. Es misericordia. De nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor. Y cuando nuestra súplica es real, el Señor nos perdona. Y seguimos adelante en el camino. Esa es la llave para seguir adelante. La llave se llama Jesucristo. Perdón. Pide perdón al Señor y el Señor nos perdona y seguimos adelante. ¿Cuántas veces el Señor nos ha perdonado a nosotros? Muchas. ¿Podremos nosotros contar con estas manos los perdones que Dios nos ha dado? Nos ha perdonado mucho el Señor. Amén. Y si estamos en la casa del Señor es porque necesitamos de Él. Y todos los días necesitamos del Señor. Y es una lucha de todos los días. Pero tenemos nosotros que buscar su presencia y decir gracias, Señor, por estar con nosotros, a pesar de nuestra situación, a pesar de nuestros pensamientos, a pesar de cómo a veces procedemos, a pesar de cómo a veces pensamos. Gracias, Señor, porque seguimos aquí. Ayudándote a ti
a esforzarnos. Por eso dice el Señor, esfuérzate. ¿Sabe bien nuestra condición humana? Esfuérzate y sé valiente. Y la valentía a veces está no con cuestiones espirituales, con la gente y con nuestro propio. Valiente con la familia, valiente con los amigos, valiente con el medio que nos movemos. Gloria a Dios. Bueno, seguimos ahí. La bondad divina de Dios nos llama a la gratitud y al arrepentimiento y nos impulsa a reflejar esa misma bondad en nuestras vidas, especialmente hacia los demás, con nuestra pareja, empezando con nosotros mismos, porque recordemos que el Señor nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Primero amémonos para amar a nuestra pareja, para amar a nuestros hijos, para amar al prójimo que nos rodea. Para los creyentes que somos nosotros, el regalo más excelente es el Evangelio. Nosotros hemos recibido el Evangelio. Hemos recibido la historia del Señor y hemos aceptado que Jesucristo murió en aquella cruz para perdonarnos mis pecados. Él murió para salvarnos de la condenación. Y creemos en esos mismos evangelios que Él resucitó al tercer día. Y que está sentado a la derecha de la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Ven? El mejor regalo que hemos recibido es el Evangelio. Nosotros también comentemos, compartamos el Evangelio con los demás. ¿Y qué es Evangelio? ¿Recuerdan qué es Evangelio? La buena nueva. Evangelio son las buenas nuevas de gran gozo. Gloria al Señor. En Él descubrimos el acto de bondad más grandioso que podemos imaginar. Cuando lo abrimos encontramos salvación. En el Evangelio encontramos salvación, vida del Espíritu Santo, todos los días. Y el Espíritu nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y nos redarguye el Señor cuando estamos mal. ¿Vas a sentir mal? Mi amiguito, eso no me gusta. Eso no es de ti, no es de un hijo de Dios. Como una hija de Dios. Vas a sentir en nosotros tu presencia. Misericordia, pureza, nueva vida en el Señor, justicia. Como nosotros somos justos, justificados por el Señor, nos gusta que haya justicia también entre la gente. La mejor compañía que es Jesús. El mejor confidente que es el Señor. La vida eterna también y una mansión celestial. ¿Cuándo queremos estar en esta mansión celestial? Por ahí dice que el telescopio James Webb tomó la foto de la Nueva Jerusalén. Ya se menciona en un video ahí. La Nueva Jerusalén celeste. Nosotros un día la conoceremos. Debemos estar en esta mansión, en esa ciudad enorme que tiene muchas mansiones, que tiene 12 puertas. ¿Por cuál puerta entrarías? ¿A qué mejor te Y si hemos recibido la bondad de Dios en el Evangelio, entonces estamos llamados a regalar la misma clase de bondad que hemos obtenido, compartir el Evangelio con nuestros seguidores. En Lucas 24, del 28 al 31, en el mismo camino de Maús, ahí antes, del 28 al 31, donde viene toda la lectura completa. ¿Alguien lo tiene allá? Amén. Cuando llegaron a la aldea a donde iban, Jesús hizo como que iba a salir adelante. Pero ellos lo obligaron a quedarse. Le dijeron, quédate con nosotros porque ya es tarde y es casi noche. Y Jesús entró y se quedó con ellos. Bien. Mientras estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y le dio a ellos. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vida.
Amén. Gloria a Dios. Dice que llegaron a la aldea donde iban. Y ellos iban para la aldea, pero Jesús siguió caminando hacia el frente. El Señor es todo un caballero. Si tú no lo invitas a entrar a tu corazón, tú no lo invitas a entrar a tu casa, el Señor no entra. Y Él anhela que nosotros le digamos, Señor, quédate aquí. Quédate aquí, Señor. Entra a mi casa, entra a mi hogar con mis hijos, con mi esposa, con la esposa, con el esposo. Entra a nuestro hogar, a nuestra casa. Quédate aquí, Señor. Cena con nosotros. Come con nosotros. Vela nuestro sueño. Camina con nosotros. Ve a trabajo con nosotros. Está con nuestros hijos. Anhela el Señor nosotros. Y el Señor dice, mas ellos le obligaron a quedarse. Diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya declina. Estos tiempos son los tiempos en los que se hace la tarde. Estos tiempos son los últimos tiempos que menciona la palabra de Dios. Ya no estamos, agraciadamente estamos cerca de la venida del Señor. Desgraciadamente para muchos, ya no es tiempo de estar lejos. Los planes del Señor se han cumplido, las promesas de Dios se han cumplido, las profecías del Señor se han cumplido casi en su totalidad. Algunas todavía no. Y podemos decir que algunas ya no somos ciegos porque las hemos visto, pero otras todavía somos ciegos porque no las hemos visto. Pero ya se cumplió la profecía de Gaza, se cumplió la profecía de la paz, del Medio Oriente, que Israel está en paz con Palestina. Por ahí está surgiendo el nombre de un hombre ahí que se dice que tiene que ver algo con el anticristo, no me consta. Pero la profecía está cumpliendo y nosotros tenemos que estar cerca de Dios, cerca del Señor, y decirle al Señor, así como estos dos varones que iban, quédate con nosotros, porque se acerca. Ya estamos nosotros en el tiempo de la gracia, ya se está vendiendo el Señor. Ya está atardeciendo, ya está en los últimos días del tiempo de la gracia. Entró y se fue a quedarse con ellos el Señor. Y nosotros le decimos, Señor, entra en nuestra vida, en nuestro corazón, perdona mis pecados, lávame con tu sangre, que nosotros, Señor, me entra en nuestro corazón, que es lo principal. Y después va a entrar a nuestra casa también, y va a entrar al corazón de cada uno de los que están en casa, y va a limpiar de todo pecado, y va a renovar fuerzas. Si ya le conocíamos antes, porque hay muchos hogares cristianos que eran cristianos y que han dejado de ser cristianos. Y el Señor lo que quiere es renovar fuerzas nuevamente para que sigan en el camino del Señor. Si dejaron un tiempo de estar en el camino de Dios, el Señor quiere renovarlas nuevamente. Y si nosotros estamos caminando en el camino del Señor, quiere renovarnos también las fuerzas y la fortaleza para seguir caminando. Y aquellos que nunca han conocido al Señor, también el Señor quiere rescatar. Nosotros somos los que vamos a usar al Señor. Hablando del Evangelio, el Señor nos va a usar a nosotros. Que este Evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. En todo el mundo. Y nosotros somos los que vamos a predicar. Algunos cristianos nomás se ven, ya están viendo ahí dónde se predica. Pero nosotros tenemos que hacer, ellos también tienen que hacer. ¿Cómo lo van a hacer? De diferentes maneras. Si tienen redes sociales, usen las redes sociales.
Usemos la redes sociales. Levantemos la voz. Porque si no lo hacemos nosotros, las piedras van a hablar. ¿Quién son las piedras? Los que no son cristianos. Van a hablar. Y van a decir las maravillas que Dios hace. ¿Ven? Ahorita muchos judíos están levantando la voz, están diciendo Jesucristo es el verdadero Mesías. ¿Ven? Y están leyendo nuevamente Isaías me dejó impactado, nunca había visto eso. El único que yo estaba poniendo en mi mente era a Jesús, a Jesucristo. ¿Cómo es posible que nos hayan omitido esta parte de Isaías y nosotros hayamos estado tan ciegos de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor? ¿Están aceptando a Jesucristo? Todavía hay judíos ortodoxos de esos pesados que dicen, no, eso no es el Mesías. Pero el Señor es el que toca el corazón. Y cambia. El Espíritu Santo está entrando a los corazones de los judíos. Sabemos y amamos al pueblo de Israel, porque son el pueblo de Dios. Y oramos por ellos y los bendecimos. Pero sabemos que también tienen que aceptar a Jesucristo, porque dice la palabra de Dios que aquel que no cree en Jesús ya ha sido condenado. Tiene que aceptar al Señor, forzosamente. Y todos los que existen ahorita en la tierra tienen que aceptar al Señor en su corazón. De cualquier ideología, de cualquier denominación, porque ahorita tienen que tener a Jesús en su vida. Porque ahorita se está hablando ya de una iglesia ecuménica, donde quieren juntar, es la filosofía de la nueva era. Quieren juntar cristianismo con islamismo y con budismo y con taoísmo. Y no importa lo que tú creas, tú eres para. ¿Cómo está eso? Entonces ahí es, nosotros tenemos que levantar nuestra voz y decir, no tiene ni nada que ver la luz con Dios. La palabra de Dios, que es un Dios real, con Dios es nada. Y nosotros tenemos ahí que levantar entonces la bandera de Jesucristo y de Él. No es así. Y Dios no nos llama a ser ecuménicos, nos llama a ser verdaderos cristianos. Que amemos al Señor y que le amemos sobre todas las cosas. Porque tenemos que decirle nosotros al budista, Buda no murió por ti. Y ellos hacen mandas por Buda, nunca había visto eso. Y estuve viendo ahí un video de un muchacho que vive en China y que fue a Tíbet y vio que un monje tibetano y unas personas en el Tíbet estaban haciendo manda y caminaban unos pasos y luego se arrodillaban y se traían unas maderas aquí para que no les picaran las piedras, se arrodillaban. ¿Por qué se arrodillan? No, porque para Buda. Y luego otros 5 pasos se arrodillaban, otros 5 pasos se arrodillaban. ¿Saben cuánto tenían que caminar? Kilómetros, no recuerdo si eran 80 kilómetros. A esas personas tenemos que decirles que el Señor murió por ellos y que no es necesario. Ningún tipo de marca del Señor aprueba. No es por obras, dice el Señor. Esa es una realidad. No es por obras para que nadie se ilumine. Por creer en el Señor y vivir una vida para el Señor. ¿Bien? Gracias a Dios. Manifestaciones de la bondad de Dios en la creación. Y vamos a leer ahí de Salmos 73, 1. Y
En el Salmo 73, del 26 al 28. Salmo 73, 1 y del 73, del 26 al 28. Y habla acerca del destino de los malos, aquellos que están alejados de Dios. Salmo 73. Oh, Dios es bueno con Israel, con los limpios de corazón. Amén. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Ahorita comentaba, nosotros amamos a Israel y les bendecimos, oramos por Israel para que Dios sea con ellos. Pero también sabemos que tienen que aceptarse. Para con los limpios, dice, de corazón. Amén. Aquellos que han aceptado a Jesucristo, que hemos aceptado al Señor y que hemos dicho, Señor, entra a mi corazón, límpiame de todo pecado. Para aquellos limpios de corazón, aquellos que no desean el mal al prójimo, sino que viven conforme a la palabra de Dios. Y lo dice del 73, del 26 al 28, ¿es ratito? 26. Aunque mi cuerpo y mi corazón desfallecen, Dios mío, eres la roca de mi corazón. Eres la herencia que para siempre me ha tocado. Es un hecho, los que se alejan de ti perecerán. Y tú destruirás a todos los que de ti se apartan. Amén. En cuanto a mí, qué bueno que se está cerca de ti. En ti, Señor, he puesto mi esperanza para proclamar todas tus obras. Así es. Fíjense que claro dice este salmo. Salmo 27, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Aquellos que no quieren estar con el Señor van a morir espiritualmente en esta vida. Y después dice, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. En el libro de Apocalipsis dice que la muerte y el Hades fueron echados al lado, que es la segunda muerte. ¿Y quién es la muerte? El diablo. Aquel que separa de la presencia de Dios. Esa es la muerte, separación. El diablo vino a matar. Dice que la muerte, el diablo, Satanás, fue echado al lado del fuego junto con el Hades también. ¿Quién es el Hades? El infierno. Hay en un país, los dioses que tienen ahí, el Hades, dicen que Hades ponen ahí un mono como si fuera el diablo. Pero realmente el Hades es el infierno. Todos los que están en el infierno, junto con Satanás, serán echados al fuego. Dice ahí que tú destruirás, que Dios mismo va a destruir a todo aquel que de ti se aparta, a todo aquel que está en el infierno junto con Satanás. Así que no nada más perecen o se alejan de Dios todos aquellos que se apartan en la vida, sino que después de esta vida van al infierno. Fíjense qué tristeza. Por eso nosotros tenemos que estar cerca de Dios. Si estamos cerca de Dios, si estamos con Dios y seguimos los pasos del Señor, tenemos las bendiciones de Dios. ¿Ven? La protección de Dios, las promesas de Dios, la presencia de Dios, la sabiduría que Dios da, el entendimiento que Dios da, el discernimiento en el Espíritu que Dios nos da para seguir adelante y vamos a estar con Él para siempre en una vida eterna. Amén. Y las puertas del infierno no prevalecen en contra de nosotros. O sea, nosotros no vamos al infierno, vamos a su presencia, vamos allá a estar en el paraíso con el Señor si morimos antes o vamos a recibir al Señor en las nubes. ¿Cuándo hay que recibir al Señor en las nubes? Amén. Yo me imagino, eso es algo increíble. Si no morimos antes y estamos vivos, primero los que murieron, dice, los primeros los que duermen serán levantados y después nosotros,
los que vivimos, a recibir al Señor Jesús. Yo me imagino esa trompeta, cuando suene la trompeta del Señor. Estaba viendo ahí un mensaje. ¿Qué harás si ahorita suena la trompeta de Dios? ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Porque es una realidad. Y nosotros los cristianos lo sabemos. Por eso tenemos que vivir todos los días en el Señor. Y en la noche en el Señor, perdóname si me he equivocado, ayúdame, paga mi sueño. Y en la mañana, Señor, ayúdanos en el día. Bendice a mi familia, bendice a mi pareja, a mis hijos. Guárdanos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Y el Señor nos guarda nosotros. Y su Espíritu está con nosotros. Y así nosotros guardamos nuestra alma y tenemos aceite en nuestro corazón, en nuestro Espíritu Santo. Y si viene el Señor, vámonos. Gracias a Dios. Pero en cuanto a mí, dice, el acercarme a Dios es el bien. Nos conviene acercarnos a Dios, porque es bueno para nosotros. No nos falta nada. Dios dice, he puesto a Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Ahorita hablamos acerca del Evangelio, nosotros tenemos que compartir el Evangelio. Pues también David decía, tengo que contar las obras de Dios. Tengo que contar lo que Dios hace en mi vida, todo lo que Dios ha hecho conmigo, lo tengo que decir. ¿Y qué decía David? Cuando mató a aquel león, cuando mató a Goliat. Dios hizo muchas cosas cuando entró triunfante después de aquella guerra con el arca del pacto, entró danzando. No le importaba lo que le dijeran. Ahí lo que le importaba era que Dios encontrara gracia en su corazón. Y dice la palabra del Señor que David tenía un corazón como el que. Y lo que le importaba era que tuviera gracia. Por eso a nosotros no nos debe de dar pena decir que somos cristianos. Y que levantamos nuestras manos y que danzamos. Y que brincamos y que sentimos la presencia de Dios. Hace unos días les compartí un video, la semana pasada, de un muchacho que toca el violín, está en un congreso y el Espíritu Santo va y toca su corazón. Entonces el muchacho, cristiano por supuesto, allá en Europa fue ese congreso y agarra el violín con una mano y la otra, no recuerdo cómo se llama eso, toca con otra mano y él empezó a danzar. Cuando yo vi eso de este muchacho, yo me acordé cuando empecé en las cosas de Dios, que el Espíritu Santo también me tomó de una forma semejante. Empezamos a avanzar, pero no nosotros, sino varios. En el Espíritu. Y el Señor me hizo que me acordara de eso. Y empezó yo a sentir la presencia de Dios también. Pero yo estaba, no lancé ni nada, pero yo sentí la presencia de Dios y empecé a alabar al Señor. Empezamos a alabar al Señor en mí. Y el Señor lo que está haciendo ahorita es prepararnos. Está dando ese espíritu a toda carne, a todo hijo y a toda. Porque nos está preparando para la predicación. El Espíritu Santo será derramado, dice, sobre toda carne. Pero ¿cómo es posible? Dice,
muchas personas ahí en las iglesias, ¿por qué en él? ¿O por qué en ella? Si yo sé cómo vive. No, es un tontero. No me importa eso. ¿Por qué? Porque él va a limpiar. ¿Eh? Va a quitar pensamientos. A eso es el bautismo. Y entonces, aquello que hacía antes ya no lo va a hacer. Aquellos pensamientos que iban por un lado ya no va a hacer. Aquellas actitudes o aquellas actividades que hacía ya no las va a hacer. El Señor va a derramar su espíritu sobre toda carne. Pero también el enemigo está surgiendo en otras cosas. Debemos de cuidarnos nosotros de que si vamos a orar por alguien, vayamos orados y si es posible, ayudar. Porque están surgiendo ahorita muchos espíritus. Porque en el mover del espíritu, gloria a Dios, estamos en un ambiente espiritual, pero desgraciadamente sabemos que el enemigo no ve. Y en las cosas espirituales, el enemigo así se va. Entonces nosotros tenemos que también ir bien orados. Si nos piden, ¿sabes qué vamos a orar? Vamos a orar. ¿Y qué situación tiene? Hay que preguntar qué situación. Si es una enfermedad, vamos a orar. Pero si hay una situación difícil, porque así les pasó a los pastores allá en el enlace, iban a orar por un niño. Esto está mal también. Iban a orar por un niño. Vamos a orar, está enfermo. Pero nunca les dijeron que tenía problemas de espiritualidad. Porque en esa casa practicaban otras cosas. Brujería. Entonces este niño absorbía todas las cosas malignas, todo lo malo. Y desgraciadamente, este niño, pues, era un niño como de 12 años. ¿Por qué un niño? Pues, uno también se piensa, ¿por qué? Porque un niño. Pero pues sabemos que los niños ya dentro de los 10 años ya saben lo que es bueno. Cuando llegaron a orar por el niño, vieron que el niño, allá está el niño. ¿Dónde está el niño? Allá. El niño vivía abajo en una cueva, abajo de una cama, hizo un hoyo él mismo, los espíritus, un hoyo y vivía dentro de una cueva. Y salía el niño debajo de la cueva. Ándale que no va viendo. Eso es lo que pasa cuando la gente está apartada de Dios. Y les empezaba a decir con voz fuerte, como de gente mala, que no nos quería ir, así actúa el enemigo, el diablo, cuando quiere amedrentar a los hijos de Dios. Lo bueno es que reconocen los demonios cuando alguien que es hijo de Dios o una hija de Dios va bien, revestido de oración y de. Por eso aquellos demonios que estaban en aquel hombre endemoniado cuando Jesús se presentó y iba con sus discípulos, reconocieron: ¿qué tienes tú con nosotros, Jesús, el Hijo de Dios? ¿Qué tienes tú con nosotros? Dijeron: no. Permite que nos vayamos y nos metamos adentro de tus cerdos. Y el Señor se los permitió. Y aquellos cerdos fueron y se despeñaron. No lo quisieron, estaba muy mala, estaba muy fea. Gloria a Dios. Por eso ahorita tenemos nosotros que estar bien revestidos de la presencia. Y eso no nos debe de nosotros de preocupar ni de quitar el sueño, sino que nosotros busquemos la presencia de Dios y vamos a estar completamente revestidos
del Espíritu Santo y nadie nos va a apartar de la presencia, del amor de Dios. Dios nos va a guardar y nos va a proteger de todo. No se nos va a sacar a nosotros absolutamente. ¿Bien? Bueno, estamos en tiempos difíciles, tiempos en que hay que estar cerca del Señor. Y esta es la voluntad de Dios en estos tiempos. Bueno, vamos a orar al Señor. Ya estamos en el tiempo. Gracias a Dios. ¿Vale, tocaba? Poquito. Pues solo ya está. Sí, que ya te la vamos. Bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre eterno, esta tarde ya de domingo, Señor. Hoy que estamos a mediados de este mes de octubre, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu presencia, por tu misericordia, por tu bondad infinita, Señor. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú has sido con nosotros y hemos visto tu bondad, Señor, sobre nuestras vidas, que nos acompañas de día y de noche, Señor, así como estos dos varones que iban rumbo a Emaús, tú también vas con nosotros, Señor, así como ibas con ellos, caminando, Señor, aleluya. Y no nada más caminas con nosotros, sino que te quedas con nosotros en casa, en el trabajo, en la escuela, donde sea que estamos, tú vas con nosotros, Señor, a nuestro lado. Te damos gracias, Señor, por esa bondad hermosa, maravillosa, Señor, que podemos ver en tu compañía, Señor. Gracias porque tú nos abrazas, Señor, y nos alientas a seguir adelante. Y estás con nosotros, Señor, cuando sentimos que no podemos más, Señor. Aleluya, y nos ayudas a seguir adelante y nos vuelves a levantar, Señor. Que perdonan nuestros pecados, perdonan nuestras iniquidades, que nos sanan de todas nuestras dolencias, como dice tu palabra, Señor. Que tienes hasta el día de hoy misericordia de nosotros, que no has alejado de nosotros tu oído, Señor, sino que lo inclinas todos los días y a cada instante para ver qué te decimos, Señor, de qué tenemos nosotros necesidad. Te damos gracias, Jesús, porque hasta aquí tú has sido con nosotros en todas las cosas. Y podemos decir, Señor, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí has estado con nosotros. Aleluya, hasta aquí nos has proveído, nos has sustentado. Hasta aquí has tenido cuidado de nuestros hijos. Hasta aquí te has mostrado tu mano poderosa, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor, y te pedimos que sigas estando con nosotros en todas las cosas. Que sigas caminando con nosotros. Que sigas quedándote en casa y en nuestro corazón. Porque nos haces falta, Señor. Nos haces falta todos los días, Señor. Y en esta tarde te pedimos encarecidamente que te quedes en casa todos los días. Porque ya el día se hace tarde, Señor. Porque ya los tiempos, el tiempo de la gracia, casi hasta en la tarde, Señor, y el sol ya se ve, Señor, ya se ve. Quédate con nosotros, Señor. Nos ha tocado vivir estos tiempos. Ayúdanos a comprender, Señor, el propósito del cual tú nos has llamado en estos tiempos, Señor. Ayúdanos a predicar tu palabra, a predicar tu evangelio, a que seamos, Señor, útiles en tus manos, Padre eterno. Usa, Señor, nuestros labios, usa nuestro testimonio, usa nuestras manos, usa nuestros pies, para, Señor, ser un medio por el cual tu evangelio sea predicado. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias. Gracias por tantas cosas. Gracias por tanta bondad, Señor, que podemos ver, Señor, reflejada en nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias. Podemos ver, Señor, a nuestros hijos, podemos ver nuestra familia, podemos ver, Señor, que hasta aquí tú has sido con todos ellos. Y aquellos que ya han partido también nos podemos recordar, pero sabemos que están contigo, Señor.
Hasta allá llega tu bondad. Hasta allá llega tu misericordia. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Bendícenos y únenos a través de la distancia, Señor. Únenos, protégenos, guárdanos. Te damos gracias, Jesús. Permite que el próximo domingo estemos reunidos nuevamente, amigos, juntos, en armonía, como dice tu palabra, llenos de tu bendición, porque ahí envías, Señor, vida eterna, Señor, bendición y vida eterna. A ti la honra y la gloria.